Muy buenos días, apreciable y distinguido doctor Santos Saxbochol. Compañeros, en esta mañana tenemos la oportunidad de exponer el tema, somos el número 3, la política criminal del Estado de Guatemala en cuanto a la sectorización de los privados de libertad en los centros de cumplimiento de condenas, adscrito a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Bueno, para darle inicio a esta presentación, vamos a definir los principios inspiradores del tratamiento resocializador. Se puede decir que entre ellos encontramos a la voluntariedad. Todo tratamiento penitenciario tiene que ser aceptado de forma voluntaria por el interesado. No es posible realizar un tratamiento contrario a la voluntad del sindicado si no se le cumplen sus garantías. Y la garantía del éxito de los procesos resocializadores estriba en la participación, interés y voluntad del penado en el proceso. El otro principio es que este principio no terapéutico, es decir, que el tratamiento no es un mecanismo de curación ni pedagógico o psicológico. Tampoco es un medio para transformar la personalidad del penado. El condenado por un delito no es un enfermo mental, ni tampoco tiene que ser sometido a procedimientos médicos, psiquiátricos o psicológicos. El otro principio es el de individualizado, o sea, el principio individualizado nos explica que el tratamiento debe estar orientado directamente a las necesidades y expectativas del interno. El otro principio es el programado. Él tiene que estar sujeto a ciertos programas que más adelante van a explicar las compañeras. Lo importante es que el interno tenga participación activa en la definición de su programa o tratamiento que va a dar seguimiento. Si bien puede existir un equipo de tratamiento a disposición del penado, la decisión sobre las modalidades de la resocialización tienen que ser realizados por el propio sujeto, para quien es un derecho y no una obligación la resocialización. Tenemos la mínima afectación. Otro derecho fundamental durante la ejecución penitenciaria es que se afecte lo menos posible los derechos del condenado. En este aspecto debe recordarse que la pena simplemente limita el derecho a la libertad ambulatoria, quedando los demás derechos del condenado plenamente vigentes. El principio de legalidad y control judicial de la ejecución penitenciaria es de vital importancia. Destacar que la ejecución penitenciaria debe cumplir, observando plenamente la legalidad de la administración pública. Es un Estado democrático el derecho. La persona no puede quedar sujeta a la arbitrariedad, a la inseguridad jurídica, a la incertidumbre sobre cuáles son sus derechos y deberes. Actualmente la doctrina es unánime al exigir un control judicial de la ejecución penitenciaria, puesto que no se puede dejar a la autoridad penitenciaria que resuelva sobre las más graves y comprometedoras situaciones, sin intervención del Poder Judicial. El condenado debe tener el derecho de impugnar las decisiones arbitrarias o contrarias a los derechos fundamentales. El juez de ejecución es una necesidad para garantizar el adecuado sometimiento de la administración penitenciaria y para salvaguardar los derechos fundamentales de los sujetos. En este sentido, el control judicial es el único mecanismo que garantiza que la administración penitenciaria no se ejecutará arbitrariamente, tomando entonces un aspecto muy relevante que se debe a los derechos humanos de las personas privadas de libertad quienes se encuentran en los centros de cumplimiento de condenas en Guatemala, garantizando el fin primordial de estos centros a nivel nacional, que es el de alcanzar en primer lugar la prevención del delito y luego la reinserción social de las personas privadas de libertad. Es fundamental por las autoridades quienes tienen a su cargo la creación de medidas que sirvan para lograr la prevención del delito. El Ministerio de Gobernación, que es una institución vital, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en colaboración
con el organismo judicial a través de los juzgadores de ejecución de Guatemala, manifiestan el interés en que la política criminal del Estado que se pretende crear sea para beneficio de todas las personas privadas de libertad en Guatemala. Únicamente. Muchas gracias. En la creación de esta política criminal penitenciaria, a la que como grupo le hemos denominado Política Criminal del Estado de Guatemala, enfocada en la sectorización de privados de libertad de los diferentes centros de cumplimiento de condena adscritos a la Dirección General del Sistema Penitenciario, consideramos bastante importante que se deba implementar una sectorización en cada uno de los centros de cumplimiento de condena para las personas privadas de libertad y que ellos puedan ser parte de todos aquellos programas de la Dirección General del Sistema Penitenciario, ya que cada uno en estos centros puede gozar de algún tratamiento que se considere de clase especial en las diferentes fases de tratamiento. Lo más importante para la creación de esta política criminal de Estado es apoyar la reinserción de todas aquellas personas que están privadas de libertad y que cumplen su condena para que éstas vuelvan a ser parte de la sociedad activa de nuestro país. Es por eso bastante importante que toquemos entonces los temas del compromiso institucional y de la postura institucional que actualmente tienen las instituciones en Guatemala. Dentro del compromiso institucional consideramos que es fundamental que la institucionalidad pueda ofrecer a las personas privadas de libertad aquella oportunidad de cumplir su condena en un sector junto a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por el mismo delito que ellos. Esto con el fin de sectorizar según su peligrosidad. La postura institucional actualmente, a través de la creación de políticas criminales del Estado, es importante que puedan beneficiar a las personas privadas de libertad para que puedan hacer uso de todos aquellos beneficios que existen dentro de los centros de cumplimiento de condena y puedan gozar de todos aquellos programas que existen para que al momento de terminar con el cumplimiento de la condena puedan gozar de una reinserción efectiva. Actualmente la ley del régimen penitenciario contempla o clasifica los diferentes centros de cumplimiento de condena. Esto lo podemos encontrar en el artículo 44 de dicha ley. Dentro de los diferentes centros que contempla la ley tenemos los siguientes: los centros de detención preventiva, los centros de cumplimiento de condena y los centros de cumplimiento de condena de máxima seguridad, todos ellos en su distinción únicamente para hombres y para mujeres. El sistema penitenciario en el artículo 53 de la ley del régimen penitenciario establece también el sistema progresivo. Todos sabemos que el sistema progresivo de un sistema penitenciario comprende diferentes fases, dentro de las que tenemos la fase de diagnóstico, la fase de tratamiento, la fase de prelibertad y la fase de libertad. Dentro de los objetivos principales de nuestra política criminal, podemos presentarles sobre todo la reinserción de las personas que cumplan su condena en los diferentes centros de cumplimiento a cargo de la Dirección del Sistema Penitenciario. La sectorización de las personas privadas de libertad de acuerdo a su peligrosidad y ofrecer sobre todo la oportunidad de trabajo y educación para que estas personas puedan volverle a servir a la sociedad. Dentro del marco jurídico tenemos también un marco jurídico nacional y un marco jurídico internacional. Dentro del marco jurídico internacional lo comprende nuestro decreto número 17-73, que es el Código Penal guatemalteco, el decreto número 32-2006, que es la Ley de Régimen Penitenciario, y por supuesto nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de los diferentes tratados y convenios internacionales que consideramos importantes tomar en cuenta, tenemos la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y bastante importante también de mencionar todos aquellos acuerdos que contemplan las reglas mínimas en el tratamiento de reclusos, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que son conocidas como las reglas de Mandela, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes. Encontramos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales.
Para poder tener una mejor comprensión de lo que consiste nuestra política criminal de sectorización de privados de libertad en los centros de cumplimiento de condena adscritos a la Dirección General del Sistema Penitenciario, es importante que tengamos en cuenta 7 definiciones que son la base de nuestra propuesta. Tenemos en primer lugar la reinserción de los privados de libertad. Esta reinserción tiene como piedra fundamental o como piedra angular el trabajo. El trabajo es muy importante en el desarrollo de una política fundamental en materia penitenciaria. ¿Por qué? Porque este es el periodo de cumplimiento de la sentencia. Tiene que ser un tiempo de utilidad en donde se prepare a la persona que está privada de su libertad para la vida, para que cuando él cumpla con su condena pueda salir y lograr una correcta reinserción en la comunidad. En segundo lugar, tenemos que hablar de los equipos multidisciplinarios. En la fase de diagnóstico y de ubicación del régimen progresivo, es importante que se lleve a cabo un trabajo por un equipo multidisciplinario, que tiene por tarea llevar a cabo la fase de diagnóstico y la recomendación de la ubicación de la persona que ha sido privada de su libertad. También es importante que cada centro de condena cuente con ese equipo multidisciplinario que se encargue de las fases 1 de tratamiento, 2 de prelibertad y 3 de libertad controlada. Seguidamente está el tema de la ubicación, que va muy relacionado con la sectorización. Una vez que se ha realizado la evaluación por parte del equipo multidisciplinario, es importante que éste remita a la Dirección General del Sistema Penitenciario en un plazo no mayor a 6 meses la información de la persona que ha sido privada de su libertad, y este a la vez trasladará una recomendación de ubicación al juez de ejecución para que resuelva lo procedente. El otro concepto fundamental que tenemos que conocer es el plan de atención. Existe un plan de atención que deriva de la evaluación y del diagnóstico, y este es un plan sumamente técnico que tiene por finalidad atender las necesidades y el desarrollo de las potencialidades de las personas reclusas o que han perdido su libertad durante la ejecución de su pena y las condiciones de seguridad para asegurar el cumplimiento de la misma. También tenemos lo que es el informe de evaluación. Los equipos multidisciplinarios tienen la obligación de llevar un control sistemático del registro de cada una de las personas que han perdido su libertad y que se encuentran cumpliendo pena de prisión en los centros carcelarios, en donde se toquen temas importantes como lo son el trabajo, la capacitación, la educación, la conducta y los hechos relevantes. He ahí la importancia de por qué es un equipo multidisciplinario que pueda evaluar cada uno de estos aspectos desde el punto de vista de su ciencia o desde su especialidad. También la duración. La fase de tratamiento a la que ha sido sometida la persona tiene que concluir como máximo al momento en que la persona reclusa ha cumplido la mitad de su condena. Y esto también tiene que ser avalado con un dictamen favorable que es emitido por la Subdirección de Rehabilitación Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Y por último, es importante hablar sobre el trabajo en el interior del centro de detención. Las autoridades tienen la obligación de brindarle a las personas que han perdido su libertad todos aquellos materiales o herramientas que les permitan continuar desempeñando una labor productiva dentro del centro de cumplimiento de su condena. Les tienen que permitir o facilitar el ingreso de todos esos instrumentos, materia prima, y así también permitirles el egreso de los productos de su trabajo. Y también siempre y cuando se cumpla con un sistema de control, de autorización y de registro por parte del director del centro penal. Vamos a hablar también sobre las recomendaciones de nuestra política criminal, y es claro que nuestro estado de Guatemala tiene que reestructurar todas las políticas criminales penitenciarias que se han venido implementando a través de los años, porque es evidente que tienen deficiencias, que todavía tienen muchas cuestiones importantes que abordar.
Es importante que las autoridades, en primer lugar, verifiquen que cada órgano encargado en el desarrollo de las políticas criminales cumplan con el papel para el cual han sido designadas y que lo cumplan a cabalidad. Y también, en segundo lugar, es importante que se tomen en cuenta todas las estrategias que son necesarias para fortalecer las políticas criminales que buscan o que tienen por finalidad la reducción de la criminalidad dentro de la sociedad y que también está íntimamente relacionada con la sectorización de los privados de libertad en los centros de cumplimiento de condena. Hay algo que es muy importante aquí y creo que resume muy bien sobre lo que hemos estado hablando, sobre la recomendación más importante, y es que en pocas palabras sería buscar la curación de las enfermedades, es decir, de la criminalidad, las enfermedades sociales, a través de la sectorización de los reclusos, una sectorización que sea efectiva. El Estado tiene que permitir la participación de los grupos que han sido afectados por la criminalidad, para que estos también tengan voz dentro del proceso de la formación, no solo de las políticas criminales, sino de la reforma de las leyes que tienen que acomodarse al bien común y a la situación de la sociedad, a la situación actual de la sociedad que está viviendo. Es importante que se permita que se le dé una perspectiva a las leyes que hasta el momento han sido un medio útil para deslegitimar cualquier intento de cambiar la situación actual de las personas que están recluidas en los centros carcelarios. Y como siguiente punto también es importante abordar lo que es el tema del glosario, que son las definiciones de las palabras claves para entender nuestra propuesta criminal, de política criminal. Tenemos que entender que es una persona privada de libertad. En la ley del régimen penitenciario se entiende que es la persona reclusa o recluso, es decir, la que se encuentra privada de su libertad y por la aplicación de la detención preventiva o que está cumpliendo una condena. La sectorización, como lo mencionó Ileana, son los centros de cumplimiento de condena de mínima seguridad, de mediana seguridad y máxima seguridad. También tenemos el tema de la reinserción, que esta se entiende a través de todos los programas que aseguran el cumplimiento de las sanciones impuestas, la rehabilitación, la formación para la vida, el trabajo productivo y la prevención de la violencia. Y por último tenemos lo que es la fase de diagnóstico, que es la que abordamos en el tema de las definiciones, que va relacionada también con el equipo multidisciplinario, que es la que define la ubicación y dónde establecer un plan de atención técnico para que la persona reclusa pueda cumplir su condena firme conforme a su situación actual. Gracias. El estudio de esta política criminal del Estado de Guatemala que hemos creado, el grupo número 3 para este curso de política criminal, que es la sectorización de las personas privadas de libertad en los centros de cumplimiento de condena que estén adscritos a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Dentro de esta política criminal de Estado de Guatemala, nosotros hemos determinado y hemos considerado que el Ministerio de Gobernación, asimismo la Dirección General del Sistema Penitenciario, el organismo judicial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el sector empresarial organizado, el sector laboral organizado y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, asimismo la sociedad civil, pueden ser los individuos o las personas que puedan participar y reunirse para determinar cada uno de los puntos estratégicos de esta política criminal. Las compañeras han tocado puntos muy importantes dentro de este análisis que nosotros como grupo hemos hecho y consideramos que cada uno de esas personas que van a influir e incluirse en la creación de esta política criminal deben de ser multidisciplinarios. Se habla dentro del glosario de las palabras utilizadas de nuestra política criminal, la fase de tratamiento, de la fase de diagnóstico. Cada uno de estos equipos multidisciplinarios están formados por profesionales de la psicología, abogados, personas encargadas del departamento laboral y educativo,
y los trabajadores sociales que trabajan en los diferentes centros de cumplimiento de condena. Ellos son quienes evalúan cada 6 meses a los privados de libertad. Esta fase de tratamiento debe ser solicitada por el abogado del privado de libertad para que pueda ser evaluado y con el diagnóstico respectivo determinarse e incluirse dentro de la fase de tratamiento. Esta fase de tratamiento considero que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se va a determinar la buena voluntad de la persona privada de libertad para capacitarse, para aprender. Hay personas que ingresaron a un centro de cumplimiento siendo analfabetas y han concluido con la carrera de bachillerato que, por ejemplo, en la granja de Cantel, Quetzaltenango, incluye esa parte de estudios, no solo primaria, básico, bachillerato, también hay cursos de computación, hay cursos de inglés y no digamos la mano de obra que puede utilizarse. Sabemos todos que hay fabricación de muebles de maderas finas, la fabricación de canastas, de hamacas. Entonces esto nos lleva a una respuesta que fue la que como grupo tomamos como base para la creación de esta política criminal. Cada persona que tiene el afán de superar el error cometido dentro de la sociedad y que ha pagado con cumplimiento de condena en un centro creado para ello, va a determinar el futuro de ellos fuera de ese centro cuando se cumpla el total de su condena. ¿De qué forma? Aprendiendo, estudiando, trabajando y sobre todo tener el afán de ser un miembro más de una sociedad y que se ha aprendido la lección, ¿verdad?, de los errores y que el único fin va a ser el beneficio propio y de su familia al poder estar fuera ya de un centro de cumplimiento de condena. Consideramos entonces que como sociedad guatemalteca y específicamente nosotros como estudiantes de la maestría de Derecho Penal, concluimos en decir que es importante la creación de la política criminal de sectorización de esos privados de libertad para que todos esos vicios y todas esas cuestiones que vayan en perjuicio de las personas dentro de un centro carcelario puedan ser diferentes. Muchas gracias.